Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Mis muy queridos y respetados amigos, reciban un cordial saludo, agradeciendo a Dios por otra cápsula más que nos permite compartir. Mis queridos amigos, hoy quiero que veamos Hechos capítulo 7, versos 20 al 35. Pero ustedes dirán, ¿por qué Hechos si no estábamos viendo el suceso de Moisés? Claro que sí, mi amigo, porque Hechos capítulo 7, versículo 20 al 35 nos hace una excelente síntesis. Hechos capítulo 7, versículo 20 cita de la siguiente manera: En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Versículo 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. En este versículo 22 que vemos que posiblemente Moisés pudo haber sido un gran faraón, pero vamos a ver que Moisés va a rehusarse llamar hijo de la hija de Faraón porque veía lo eterno, no veía lo pasajero. El versículo 23 cita de la siguiente manera: Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Versículo 24 cita así: Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Quiere decir que Moisés quería solucionar a su manera, como lo vimos en la anterior cápsula, quería solucionar la esclavitud de los hijos de Israel y los quería liberar, pero no a la manera de Dios, sino a la manera de él. Versículo 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Versículo 26. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Miren esto tan tremendo que nos cita en Hechos capítulo 7, versículo 27. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Versículo 28. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Recordemos que Moisés pensaba que él se iba a salvar y que iba a salvar a su pueblo de esta terrible esclavitud. Pero podemos evidenciar, como lo vimos en la anterior cápsula, que se enteraron de lo que él había hecho. Entonces veamos qué va a hacer Moisés. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Este versículo 30 es clave. ¿Por qué, mi amigo? Recordemos que Moisés tenía 40 años cuando salió de la tierra de Egipto, pero más adelante, ya cuando es una persona de la tercera edad, Dios a la edad de 80 años lo va a llamar. ¿Pero por qué lo llamó a esa edad? Dios aquí nos enseña algo muy importante, y es que Él necesita siervos que no confíen en sus propias fuerzas, sino que confíen en las fuerzas del Señor. Moisés, posiblemente a la edad de los 40 años, en todo su vigor de juventud,
pensaba que podría liberar a este pueblo con su sabiduría. Pero Dios, tanto a ti como a mí, mi amigo, nos está enseñando que la salvación depende de Él y que no es en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de Dios. Hechos capítulo 7, versículo 31 cita de la siguiente manera: entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Hechos capítulo 7, verso 32 nos dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Aquí, mi querido amigo, Dios a Moisés le está nombrando los 3 patriarcas. ¿Y cuáles eran los patriarcas? Recordemos, Abraham, Isaac y Jacob. Y recordemos que Dios le había hecho a ellos 3 promesas: una tierra, una descendencia, y que esa descendencia vendría nada más y nada menos que la tercera promesa, el libertador. Mi amigo, Dios ya había cumplido la promesa de una gran descendencia, pero aún faltaban 2 promesas: la promesa de tierra y la promesa de un libertador. Entonces lo maravilloso y lo bonito de aquí es que Dios va a utilizar a Moisés para cumplir sus propósitos. Hechos capítulo 7, versículo 32 nos dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, como ya les había leído. Ahora vamos al verso 33. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Hechos capítulo 7, versículo 34 cita así: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para liberarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Dios había preparado a Moisés por 40 y 40 años, 40 años en la tierra de Egipto y otros 40 años en el desierto. Y todo es un proceso en esta vida, amigo. Por eso Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que si tú no tienes palabra de Dios contenida en tu mente y tu corazón, no puedes realmente creer en la obra de Dios. Hechos capítulo 7, versículo 35 nos dice: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Mi amigo, Dios va a utilizar a Moisés para sus propósitos eternos. Deseo que Dios te utilice a ti y primeramente a mí para cumplir sus designios eternos, que es entenderle y conocerle, no hacer en ningún momento negocio de la fe u otras finalidades, porque realmente lo que vale la pena es entender y conocer a Dios en esta vida. Nada más vale la pena. Mis amigos, fue un gusto estar en estas cápsulas y veremos qué aconteció cuando Moisés fue a confrontar a Faraón en la tierra de Egipto. Dios les bendiga, mis queridos amigos, y hasta nuestra próxima cápsula, si así Dios lo permite. Dios les bendiga y hasta nuestra próxima cápsula. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.